¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a cambiar los termostatos del Detroit 12.7. Si te interesa saber cómo, quédate. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos de nuevo a su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús y este es tu canal FLD Life. Hoy, como les mencioné anteriormente, vamos a cambiar los termostatos del 12.7 y pues nada, aquí les muestro cómo se hace. Primero vamos a empezar por sacarle el agua al sistema del radiador, el antifreeze. Y pues bueno, yo ya les he mostrado en vídeos pasados, creo que fue cuando cambié el compresor del aire, que yo tengo esta llavecita, la cual lo hace muy práctico. Si tú no la tienes, te recomiendo que se la pongas, pero pues bueno, vamos a empezar por eso. Y lo segundo, amigos, pues es sencillo, simplemente hay que saber dónde están los termostatos para cambiarlos. Déjenme cierro aquí para mostrarles. Los termostatos se encuentran aquí. Déjenme ver si me puedo subir. Los termostatos se encuentran aquí en este housing que está al lado, donde está el intake del aire frío, en este caso al lado del pasajero, arriba del manifold, como pueden ver. Y pues es bien sencillo, amigos. Simplemente hay que desconectar todas las mangueras, lo que es esta pequeñita que está aquí, esta que está aquí al lado, como pueden ver, y después quitar unos tornillos, que aquí está uno, aquí está otro, acá está otro. Son varios, son como 4 o 5 tornillos. Pero primero pues vamos a sacar el agua. Ya ustedes saben dónde está. Ahora vamos a continuar a sacar el agua. Bueno, amigos, ya le sacamos el agua. Aquí les voy a mostrar. Le sacamos 2 cubetas. Todavía tiene más. Usualmente agarra 2 cubetas. En mi caso agarra más porque tengo un radiador de 5 venas, el cual ya agarra como 2 galones más aproximadamente, 2 a 3 galones. Pero aquí la razón, lo que les quiero explicar, ¿por qué se cambian los termostatos? Muchos se van a preguntar. Simplemente por 2 razones: o tu camión corre muy frío o muy caliente, o se quedaron pegados abiertos, o están pegados que no abren. Esa es la razón. En mi caso, yo creo que se están quedando pegados abiertos, porque ahora que fue el frío no subía la temperatura más de 140 grados, 145, entonces era muy bajo. Literalmente no tenía calefacción adentro del camión y pues pasé un mal rato. Entonces ahora le voy a poner, igual yo tengo de 170 que son un poquito fríos, le voy a poner de 170, lo voy a probar por otra vuelta, y si no queda pues los cambiamos eventualmente a 180, que tengo de 180 también. Y pues esa es la razón por la cual se cambia. Ahora ya que les expliqué, pues vamos a proceder a cambiarlos. Vamos a quitar esta manguera, amigos. Vamos a inspeccionarla también, qué estado está, y si está muy mala pues la cambiaremos. Ok, amigos, ya quitamos la manguera que une estos dos. Ya también aflojé esta, que es la otra que hay que quitar. No la puedo quitar por ahora, es por la posición, pero cuando afloje los tornillos va a salir. También quité esta, que estaba al tanque del radiador. Entonces pues ya estamos listos. Hay que quitar estos 4 tornillos. Hacia la vista creo que son 916. Ahorita vamos a chequear y vamos a quitarlos, y ahí abajo van a estar los termostatos. Así de sencillo, amigos. Ok, amigos, pues aquí está. Ya quitamos los termostatos y pues a la vista no se ven malos, no se ven malos en realidad.
No entiendo por qué no están funcionando. Igual a lo mejor está muy frío, pero igual los vamos a cambiar. Me acabo de dar cuenta, amigos, que tengo de 180. ¿Cómo sabes de cuáles traes? El número está estampado allí, miren. $180. Entonces ahorita le voy a poner los mismos de 180. Eso me ha trabajado bien. Y vamos a limpiar bien esto. Lo vamos a pintar antes de ponerlo. Y pues nada, vamos a proceder a ver qué tal nos queda. Aquí le quería mostrarles una pequeña observación. Miren, aquí están los viejitos. No sé por qué no tiene el empaque hasta afuera. Eso tiene que estar bien selladito. De lo contrario, pues el agua se escapa por aquí. Miren la diferencia de empaque entre el nuevo y el viejo. Y este de acá, pues literal, ya el empaque no servía. Como pueden ver, está roto. Entonces quiero pensar que sí no servían. Y luego miren ese cómo está como recalentado. No sé que ustedes qué opinan de ese look. ¿Por qué luce así? Está un poco también. Si ustedes saben por la razón por cual se ponen así, pues comenten por favor, a ver por qué razón se ponen así como verdioso, como azuloso. Y miren, aquí está el nuevo. Pues nada, solo quería mencionarles. Yo creo que eso va a solucionar mi problema. Ok, amigos, pues quitamos esta pieza y aprovechamos que estaba afuera para pintarlo un poco. Pues me ha llevado más tiempo limpiar esta pieza, quitarle toda la pintura que estaba suelta y pintarla, que en realidad lo que me llevó quitarla. Pero bueno, ya estamos listos. Nomás la vamos a dejar que seque un poquito para poner los termostatos. Fácil y sencillo, amigos. Ok, amigos, ya instalamos los termostatos aquí. Le echamos un poquitito, miren, un poquitito de grasa, casi nada. O sea, es nomás para que resbale el empaque y no se machuque. Le tienes que echar en el empaque. Vamos a ver si puedo sacar este para explicarles. Solo aquí en la pura orillita, aquí miren. En realidad es una cosa muy mínima que casi ni se nota. Es nomás para que entre fácil y el empaque no se machuque. Ya cuando ustedes lo vean que está así, todo que sentó bien, ya está listo. Ahora vamos a instalarlo. Voy a chequear ya que esté limpio. Esperemos que todo esté limpio, ya listo a poner, y ya lo vamos a poner. Así de fácil, amigos. Ok, amigos, pues ya estamos listos para poner eso. Pero les cuento que quitamos el tubo que va aquí hacia el otro lado y que termina ahí en el housing del compresor, de los termostatos. ¿Por qué? Porque se estaba pelando la pintura. Aprovechamos a darle una manita de gato, quitarle la mayoría de óxido. No va a quedar bien porque miren, pues tiene un poquito de textura ya. Vamos a ver si compramos uno nuevo, si lo podemos conseguir cromado, de acero inoxidable, perdón, y cambiarlo eventualmente. Pero por ahorita pues vamos a dejarlo así, mientras con un poquito de pintura. Y pues bueno, ya vamos a poner los termostatos. No les hago el cuento más largo. Vamos para allá. Ya estamos listos para poner los termostatos. Me faltó mencionar, amigos, aquí donde sientan los termostatos tiene que estar súper limpio, sin ningún tipo de sellante ni químicos. Así que tómense su tarea, limpien adecuadamente, no le echen absolutamente nada, que esté limpio solamente. Ya está limpio. Le puse un poquitito de grasa aquí donde va la rosca, bien poquita, solo para que no se peguen cuando lo quiera quitar uno, lo necesite quitar otra vez. Y eventualmente también en el meantime, como dicen en inglés, cambié esta manguera porque pues bueno, la otra estaba un poquito mala y pues es conveniente cambiarla ya que está aquí. Ahora, amigos, les recomiendo que le echen un poquito de grasa a la manguera para que entre el housing de los termostatos bien fácil. Vamos a tratar de meter la bomba allí primero en la manguera, más o menos alinear en donde van los tornillos, y simplemente dejarla caer así. Es lo más sencillo del mundo. Ahora pues tratar de atinar los tornillos
lo más importante, ¿no? Quiero decirles como nota, no sé si puedan ver, que metí las abrazaderas de la manguera nueva antes de poner la bomba para que no batallen. Se pone la manguera y se pone las abrazaderas y después se pone esta pieza. Ok, creo que sí, ya está. También ya agarró. Y parece que ya todos agarraron. Ahora solo hay que apretarlos. Los voy a llegar con la pistola con la que vieron ahorita, pero no los voy a apretar hasta adentro porque tengo miedo de quebrarlos o algo por el estilo. Así que voy por la pistola. Amigos, malas noticias. Las pilas están descargadas. Entonces nos va a tocar hacer esto a mano. Ok amigos, pues ya quedó. Ahora vamos a poner todo para atrás, todas sus mangueras. Y ya estamos listos. No nos falta poner el agua y listo. Bueno amigos, aquí prácticamente ya terminamos. Simplemente estoy echando el agua otra vez al radiador. Yo usé la clásica técnica primitiva de, ¿sabe? Con la manguera bajo gravedad. Muchos allá en Centroamérica y México conocen esa técnica, como le sacan el diésel a los tanques. Y pues nada, aquí estaba una llamada, no pude pues decirles lo que estaba pasando, pero simplemente eso estaba pasando. Ya nomás le echamos el agua y ya quedó. Va a agarrar como una cubeta y media, no se ve todo. Hay que prender el camión, que agarre temperatura para que vuelvan a abrir los termostatos y pues que entre todo el antifreeze otra vez en su lugar. Ok amigos, ya quedó. No agarra el agua al principio toda, lógicamente hasta que abren los termostatos. Tuvimos que, pues le echamos la mitad, luego calentamos el camión. Ahorita está, déjenme ver si les puedo mostrar, está como a 170, no sé si pueden ver ahí. Ya parece que ya abrieron, no abren, o sea, no abren al 100% hasta que llega hasta los 180, pero ya le podemos echar el agua. Parece que todo quedó bien. Y pues nada amigos, vamos a seguir trabajando en el camión, haciéndole más cosas. Espero este video les sirva. Algo que quiero recalcar, pues nada, cuando pongan los termostatos no le pongan nada de silicón
ni nada, él solo con su mismo empaque se sella. Si tiene alguna pregunta, un comentario al respecto, pues pónganlo aquí en los comentarios y yo con mucho gusto se los contesto. Ya saben, mi nombre es Jesús, en su canal FL de Life. Y como siempre, si quieres apoyar el canal, ya saben, American Trucking League, ahí tenemos toda la mercancía disponible. Y pues nada, que Dios me los bendiga, los veo en otro video pronto. Bendiciones.